¿Tu hija, Carlitos? No, no te hagas aquí, no te hagas. ¿Listo, Nati? ¿Ya comenzamos? Sí, señor, ya ingresaron. Perfecto. Listo. Bueno, muy buenas tardes. Gusto nuevamente estar aquí todos en estas sesiones de bifurcaciones que ha tenido diferentes episodios y hoy, como rol principal, tenemos al tronco coronario y la bifurcación de cómo abordarlo y tratarlo. Hoy tenemos una nómina de lujo, como siempre, con el doctor Lucio Padilla, que ya todos lo conocen y no requiere presentación. Tenemos al doctor Uribe, al doctor Hernández, al doctor Escobar, al doctor Mauricio Zúñiga, al doctor Libardo, y tenemos varios casos que nos va a presentar el residente, el doctor Andrés. El enfoque que queremos dar hoy es, muchas veces cuando nos enfrentamos al tronco, nos da dificultad el análisis como tal y muchas veces nos da miedo de intervenirlo porque no tenemos las claves o los trucos para saber cuándo se puede hacer un procedimiento en ese momento o diferirlo. Pero muchas veces con los expertos que tenemos acá y con todos ustedes, lo que vamos a hacer es aprender entre todos y cómo enfocar el tronco coronario y cómo se debe ser tratado para tener resultados, sobre todo óptimos, en los siguientes 5 años. Entonces vamos a comenzar con un enfoque general de cómo abordarlo, que va a comenzar el doctor Lucio con un caso muy explícito. Doctor Lucio, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? ¿Cómo está Colombia? Gracias, Ivancho, Carlos, Mauri, Andrés, César, bueno, toda la gente de Colombia. Siempre un placer estar compartiendo con ustedes casos. Vamos a estar presentando, en este caso, un caso de un señor de 62 años que presentaba angina clase funcional 3 con una buena función ventricular, con una isquemia severa anterior, con caída de la fracción de eyección, con tratamiento médico completo, sin ninguna alteración en el laboratorio, y donde tenemos inicialmente esta angiografía. La voy a dejar un poco para que la puedan ver. Lesión de tronco distal, una circunfleja dominante, una lesión en la descendente anterior, un ramo diagonal con enfermedad difusa proximal. Y aquí lo vemos en una proyección oblicua caudal izquierda, el tronco, la descendente, el ramo intermedio que no está comprometido, pero está haciendo ahí al lado del ostium de la circunfleja dominante. Y bueno, esto es un caso de todos los días. Acá podemos ver una geografía rotacional para poder ver mejor un poco, no solamente el tronco, sino también ver mejor la descendente anterior, el ramo intermedio, la descendente con su ramo diagonal, determinar qué hacemos con este paciente. Es un paciente joven, con buena función ventricular y que lo que uno quiere es tratar de darle revascularización completa, no solamente anatómica, sino también funcional. Así que primero que todo, no sé si todo el mundo conoce, qué clasificación utilizan habitualmente, la Medina seguro, y la clasificación de mamas ABCD, donde la A mayúscula es cuando el vaso es mayor o igual a 3.5 milímetros, y cuando es minúscula es cuando es menos de 3.5. Entonces un poco acá es votar. Si quieren vuelvo acá a mostrarles el vaso, el tronco, la circunfleja, la descendente y el ramo intermedio cuando hay una D, ¿no? Entonces, si pueden votar, ¿qué votarían ustedes? Podemos, la idea de este webinar es poder interactuar entre todos y poder estar hablando, así que vía libre para poder hablar. Carlos, Mauri, Iván, Andrés, todo.
Mauro, ¿qué opina de la clasificación del ABCD? ¿Parece que se justifica o solo uno con Medina tendría? ¿O qué opinas? ¿Cómo la clasificarías con yo esos creo vasos, Mauro? que es un caso muy retante. Ya lo hemos visto, pues ya lo han dicho por ahí, el tronco principal izquierdo es otro tipo de bifurcación, es una bifurcación mucho más retante, pues como dicen, es otro tipo de animal. Esta clasificación de mamas, que es extremadamente interesante, tiene una serie de ventajas pues, que superan la clasificación de Medina, a pesar pues, de que en el registro COVID las bifurcaciones verdaderas versus las no verdaderas tienen diferencia de pronóstico, pero tiene cosas importantes. Uno permite definir cuáles son los vasos dominantes, incluye el ramos intermedio, permite tener información acerca de muy probablemente de cómo va dirigida la intervención. Aquí todavía no logro, me pasa lo que me pasa generalmente con el tronco principal izquierdo, que definir el ostium de la circunfleja, no sé, Lucio, tú cómo lo interpretaste, como enfermo o no enfermo. Creería yo que es como la clasificación 2, A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, y el ramus creo que es un ramus que está cercano a los dos, lo colocaría como D minúscula, no sé. Es más o Yo lo menos interpreté así, Mauri. O sea, lo clasificarías A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula y D minúscula. y D minúscula, sí, D así lo veo. minúscula, Sí, exacto. sí. ¿Doctor Uribe lo hubiera calificado diferente o te parece igual? No, ¿Qué dice el yo creo doctor? que esa es, yo también la clasificaría así. O sea, ese Ramos definitivamente es igual o más pequeño que el catéter. Es muy importante lo que Mauro decía, Iván. O sea, este caso son dos bifurcaciones en una, ¿sí? O sea, hay una bifurcación abajo que es una DA diagonal, con una diagonal muy grande, es delgadita, es muy delgada, pero es bifurcada, es única, más de 73 milímetros, lo que la hace significativa, o sea, lo que la hace que hay que protegerla y cuidarla. Y la otra es la bifurcación del tronco, ¿cierto? O sea, son dos en una en este caso. Perfecto. Importante como la gente vota diciendo que este ramo intermedio es mayor o igual a 3,5. Creo que no. Yo le puse A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, D minúscula. Creo que es esta de aquí, donde hubo 0 votación. La pregunta es, ¿esta clasificación nos da algún valor o tenemos comprobado que nos modifique nuestra estrategia a seguir o no? ¿Qué opinan, Libardo, el resto? Yo tengo una opinión con respecto al Ramus. Cuando se evalúa el ramo intermedio, para ponerlo si es mayúscula o minúscula, el diámetro es 2. Yo personalmente lo hubiera puesto ABCD también, ¿sí? Porque me parece que es más de 2 milímetros. Los otros diámetros se aplican para el tronco con la A, B para la DA y C para la circunfleja. Ok. Entonces, creo que sí es importante porque digamos que una ventaja de esta clasificación es que si tú tienes una circunfleja más grande que lo que es la DA, puedes pensar que el tratamiento con un stent, que de pronto es simple, lo más fácil, lo mejor, va de tronco a circunfleja, digamos. Esa puede ser una ventaja de esta clasificación. Pero cuando tenés acá comprometida la descendente anterior y que la tenés que tratar, también es importante elegir si vos a esta... Carlos el otro día, ayer, decía, cuando la lesión es más de 10 milímetros o menos de 10 milímetros, la pregunta es, ¿qué hacemos cuando el vaso, en este caso una circunfleja dominante de 3,5 milímetros, es así, y aparte tiene lesión en DA diagonal, y hay un ramo intermedio que está ahí también metido? ¿Qué hacemos con esto, no? Esto es un poco la clasificación y el resumen de esta clasificación, pero nos da un cambio en cuanto al tratamiento. Uno quiere seguir haciendo provisional. En Latinoamérica estamos haciendo un 67% de provisional en tronco no protegido, pero cada caso es diferente al otro. Carlos, ¿qué decís? Sí, yo
yo pienso que pues tampoco, o sea, yo creo que lo más importante es mirar la longitud, o sea, tampoco a mí me cambia en el día a día, sinceramente, pues eso teníamos, pues eso fue una de las discusiones grandes cuando Mamas publicó esto, pues sí fue discutido en el EBC, ¿cierto? O sea, en realidad pues no nos modifica mucho de cómo veníamos discutiendo el tratamiento de bifurcaciones, que quizás lo más importante, lo que tú decías, la longitud de la side branch, de la rama lateral. Si es más de 10 o menos de 10, que en este caso es menos de 10 claramente, ¿cierto? Yo ahí, en este caso, Carlos, y te pongo en discusión, más que la longitud, que obviamente que es muy importante eso que se ha dicho, más de 10 milímetros es importante, pero acá circunfleja dominante, con esta lesión en trifurcación, a esta circunfleja, ¿vos estás pensando en poner un stent o directamente Sí, uno se encararía a hacer tronco de A? esa es una muy buena pregunta. La diferencia entre una bifurcación no left main y una left main es que en left main definitivamente lo que tú dices, uno tiene que estar muy pendiente de mirar si uno coloca el stent en la principal y se va a la rama o no, porque en un tronco principal izquierdo, si se va a una rama, se pierde el paciente. O sea, si se va a la circunfleja, se puede perder el paciente. Entonces, esa es una de las consideraciones diferentes a las bifurcaciones normales cuando uno trata tronco principal izquierdo, que uno tiene que, si ustedes ven el algoritmo del EBC, es clarísimo al respecto cuando miran tronco, y es si usted cree que se le va a ir la rama, lo que tú decías, Luz, si usted cree que se le va a ir la circunfleja, mejor de una vez arranque con estrategia de 2 stents. O sea, ¿Sí? independiente de que la longitud sea menor de 10 milímetros. Exactamente. Si tú piensas que la longitud es menor de 10 milímetros, pero la vas a perder, tú deberías comenzar con el stent y una con 2 stents. Posiblemente, exacto, técnica de 2 stents. Exactamente. Pero, Carlos, no sé, yo no sé si este concepto vaya a evolucionar. Pues, yo creo que ahora hay una tendencia, según pues, Sí, los últimos resultados de los estudios del definition, de definir sí. la bifurcación como simple o compleja. Compleja o con simple. Sobre sí, todo señor. por lo que tiene que ver con el pronóstico en el tiempo de hacer intervención provisional en lesiones complejas, que como lo mostró el DECA-CROSS 5, los resultados no son tan buenos. Pero mi percepción o la percepción que hemos tenido con el último tiempo es que cuando tenés dificultad o pensás en que puedes perder tu rama lateral, pero que no tiene una enfermedad extensa, a lo que debes acudir es alguna estrategia diferente de protección o alguna estrategia de dilatación. Exacto, puede ser lo que hace Manuel Pan, la predilatación de la rama lateral, o puede ser lo que hace el grupo de Japón con el grupo de Saito, de utilizar balón, protección con balón de la rama lateral, que también lo utiliza mucho Marcelo Abud en Argentina y tiene unos resultados muy, muy interesantes. Entonces yo pienso que cuando, está bien, cuando tenés alta percepción de que puedes perder la rama lateral, eso no tiene que siempre implicar una estrategia de 2 stents. En mi concepto de lo que he sentido de la evolución, siento que 2 stents destinados definitivamente para bifurcaciones complejas. La simple, a pesar de poder perder la rama lateral, lo que me he llevado yo en este último tiempo de la mano tuya, pues, y de la mano del grupo de Latam Bip, es como la estrategia de protección de la rama, otra estrategia de protección de la rama antes de pensar en 2 stents. No sé, esa es mi percepción. Sí, no, es otro punto, Mauro, sí, para cuando uno cree que va a perder la rama, es la imagen, ¿sí? Si esa arteria, esa side branch que tú ves que de pronto no tiene mucha enfermedad, pero que si tiene un porcentaje de placa, una carga de placa por encima de 50%, si la mayoría de la placa en la bifurcación está al otro lado de la carina, ¿sí? Y si el ángulo es menor de 70, es una rama que se te puede comprometer. Digamos que eso es, digamos, lo importante del análisis también de imagen, ¿sí? Y que nos ayudaría, por ejemplo, a aclarar esta bifurcación, donde vemos y no estamos 100% seguros
si la circunfleja tiene o no tiene lesión. ¿Sí? Pienso que Les hago una pregunta. ¿Cuántos utilizan ecografía intravascular o imágenes en las lesiones de tronco? No me digan que quieren usarla. ¿Cuántos utilizan? No, Realidad. Es muy discutido, Económica, administrativa, es vida real. No, Ayer en la charla, bueno, es la vida real eso es lo del que estamos mundo, discutiendo Lucio. ahora. Sí, sí. Por eso. En Europa la penetrancia no es tan alta. En Sudamérica. ¿Cuánto está en el Sudamérica, registro? Colombia. Estamos en Colombia ahora. Estamos en Colombia. ¿Cuántos de los laboratorios pueden utilizar ecografía intravascular para hacer un tratamiento óptimo de esto? Y nada, uno lo que quiere es pelear contra una cirugía con doble mamaria, ¿no? Paciente con circunfleja dominante, DA diagonal, trifurcación, uno quiere rebajodización completa. ¿Qué le ofrece un cirujano acá? ¿Qué le hace? ¿DA diagonal circunfleja y ramo intermedio? ¿O qué le hace? ¿DA y la descendente de la circunfleja? No, es un escenario muy real. Pues mire la penetrancia de imagen endovascular en Europa, el grupo de Londres, en el registro que sacaron ahora en el 2020, 50% de penetrancia de la imagen endovascular con tronco. Lo que pasa es que lo aterra a uno los resultados. Cuando usted ve los estudios de la Torre Hernández, del profesor de la Torre Hernández, es claro, la estrategia de tronco principal izquierdo guiado por angiografía comparada con la estrategia guiada por imagen se asocia a mejores resultados clínicos, especialmente TBR, pues. Yo entiendo Sí, eso en los papers está lindísimo, pero yo soy bien vida real. Pero en la vida real yo creo que en Colombia, en todo el mundo. Menos del 20%, creería yo, Lucio. Tú Bueno, tienes la data, pero yo creo 30, que menos del 40%. Menos de 30. En Colombia yo creo que menos. Yo creo que menos, el 20% sí mucho, no sé. Bueno, por eso lo planteo, porque esto es algo que da para discutir, ¿no? Uno dice, bueno, voy a tratar esto, bueno, si me meto con todo, pero a veces no se puede meter uno con todo, con imágenes. En realidad, en Europa el EBC mostró, creo que es un 39% de imágenes intravascular, y los asiáticos 41%, Carlos, corregime. Y bueno, nosotros en LATAM BIF tenemos 40%, 38% de DIVUS y 2% de UCT. En lesiones de tronco. Y eso que estamos haciendo supuestamente la mejor medicina. Entonces, ¿cuánto es lo que uno va a hacer? Y esto es vida real. Entonces, Europa tiene un 40, un 39, Asia tiene un 41, nosotros tenemos un 38 de DIVUS, 2 de UCT. Entonces, eso es vida real. Entonces, ¿se puede hacer esto o no se puede hacer esto? Yo creo, y acá formulo otra pregunta, de que la mayoría de los equipamientos tienen posibilidad, en un paciente como este, con cinta score de 31, que quiere hacerle una buena bifurcación, una rebajodización completa funcional y anatómica, ¿cuántos hacen angioplastia a tronco no protegido para poder hacer una angioplastia buena, ¿no? Es una pregunta que la planteo ahora, ¿no? ¿Cuántas angioplastias a tronco no protegido realiza por año en su centro? Supuestamente uno tiene que tener más o menos un volumen como para poder tener una experiencia, para poner un resultado que sea compatible a una cirugía con doble mamaria. Ahora, por ahí uno tiene una cirugía que es muy mala en su centro y uno dice, yo prefiero hacer la angioplastia. Esa es otra pregunta. Esta es una pregunta que yo hago. ¿Cuántas angioplastias a tronco no protegido realiza por año en su centro? Aquí yo pienso que juegan muchos factores. Uno, la experticia del grupo, lo otro también es la experticia del grupo quirúrgico y todo se define al final en el heart team. Pienso que el heart team en este tipo de casos, a menos que no sea un evento agudo que esté comprometiendo la vida, debe ser llevado a un heart team y definir, sobre todo la experticia del grupo. ¿Qué opinas, Lucio? ¿Qué opinas de ese concepto? Yo estoy totalmente de acuerdo, creo que el heart team es muy importante para esto, pero también, más allá del heart team, uno tiene que saber, el heart team dice, bueno, vamos con angioplastia, pero para hacer angioplastia a tronco de este tipo uno tiene que tener expertise, y uno tiene que empezar sabiendo, bueno, sí, yo hago este tipo de angioplastia y le voy a dar un buen resultado, no solamente en el resultado inicial, sino a mediano y largo plazo.
Entonces ahí uno dice, bueno, pero entonces vamos a hacerle IBUS a todos. Pero ya sabemos que no se puede y no es real. Ni Europa lo hace, ni Asia lo hace, ni Latinoamérica lo hace. Entonces uno se pasa hablando de las charlas, que el IBUS, que esto, que el otro, y sí es lo ideal. Ahora, ¿existen alternativas para hacer esto? Sí, Fíjense, mira la el respuesta. resultado. Mirá Lucio, qué mira buena la la respuesta en respuesta. Colombia, mira. Esto es maravilloso. 5-10. Es Colombia. Sí, muy bien. ¿Eh? Súper bueno. Es buenísima esta información. Exacto. Fíjense, esta información es muy rica. Entonces, uno dice, bueno, estamos con esto. La idea es acá poder uno enriquecerse y compartir datos y después decir, bueno, ¿cómo sigo? Y hay muchos, depende también de la hora que uno lo agarre, uno dice, bueno, si es agudo, obviamente uno avanza. Ahora, saquemos el agudo y dejemos el paciente programado, que uno viene con isquemia anterior y se encuentra con esto. Uno lo manda a cirugía o uno lo manda a angioplastia. Depende del grupo. Yo en mi centro tengo una cirugía muy buena. Ahora, teniendo una cirugía buena, y yo les planteo siempre a ellos, ¿ustedes qué le van a hacer? Lima de A y mamaria a circunfleja, y le van a tratar la diagonal y le van a tratar el ramo intermedio, o solamente revascularización completa, lima de A y por ahí diagonal y secuencial A de PDCX. Entonces, o le van a hacer puente venoso, pues si le hacen puente venoso directamente, y es vida real, ¿eh? ¿Cuántos hacen? ¿Y cómo es la cirugía en Colombia? ¿Cómo es la cirugía en Latinoamérica? ¿Hacen cirugía sin bomba o hacen cirugía con bomba extracorpórea? Entonces, paciente con cinta 31, y ya estoy cansado que me hablen de el Excel y bla, bla, bla. Vida real. ¿Cómo es la cirugía en Latinoamérica? Estamos acá en Latinoamérica. ¿Cómo es la cirugía en cada centro? Y uno ahí tiene que empezar a discutir. Yo en mi centro tengo una buena cirugía. ¿Le puedo competir o no? Y si le puedo competir, ¿qué tengo que llegar? Esa es otra buena. Mira los resultados. Mira los Mirá. resultados. Cirugía. Nadie se quiere cirugía. meter, ¿eh? Nadie se quiere meter, ¿eh? Esa ¿Por es qué una no buena, se quieren? esa es una buena pregunta. Es una pregunta, es que lo que yo pienso es que a veces es más fácil que se lo rechacen a uno y uno entrar ya con el beneficio de que se lo rechazaron o si le pusieron el puente, tuvo una falla del bypass que no de primera, sobre todo en el tronco distal, sin definirlo. Claramente depende del grupo. Qué pena, doctor Uribe, que lo interrumpí. No, la otra cosa es que si tú revisas las guías de revascularización, ellos recomiendan todo arterial, ¿cierto? Es muy clara la recomendación de todo arterial por encima de la estándar que es vena y mamaria, ¿cierto? Y en realidad en Colombia, pues por lo menos en el centro mío, muy poquito se hacen todo arterial, pues sí. Entonces, ahí también otro handicap. A eso quería preguntar, Carlos. Eso es lo que yo quería preguntar. ¿Cuántos de cada uno de sus centros tienen qué tipo de cirugía? Si vos me decís, yo tengo una cirugía todo arterial, sin bomba, es una cirugía. Incluso esa cirugía, quiero preguntar si tiene revascularización completa funcional. O sea, todos hacen heart team, perfecto. Ahora, con el heart team hay que considerar cómo es el grupo quirúrgico y cómo es el grupo intervencionista. Y si fuera quirúrgico, vos me decís, le hacen mucho venoso o le hacen cirugía sin bomba. ¿Cómo es esa cirugía? No es la cirugía del Excel. ¿O sí es la cirugía del Excel? Perfecto. Bueno, pero Libardo, que tiene un centro importante en cirugía, ¿cómo lo manejan? ¿Entras, si piensas que lo puedes hacer, entras o siempre discutes los troncos distales con el grupo quirúrgico? Doctor Libardo. Estás en mute, Libardo, mute. Ya, sí, qué pena. Sí, en nuestro centro siempre estos casos que están estables los discutimos en la junta médico-quirúrgica o con el heart team. Digamos que es muy importante lo que dice Lucio y yo soy de los que pelean eso, ¿sí? O sea, yo les muestro la película y les digo, si va a cirugía, tiene que ir bypass, por lo menos en el caso de Lucio, tiene que ir circunfleja, DA y ramos, ¿sí? Definitivo, ¿sí? Para que sea una revascularización completa.
Nosotros tenemos una ventaja que tenemos 3 juntas a la semana, 7 de la mañana, lunes, miércoles y viernes. Entonces, digamos que eso nos facilita esa dinámica de poder presentar a estos pacientes. Es cierto, yo veo mucho bypass venoso, muchísimo. Digamos que en un paciente como el de Lucio, que es un hombre joven, 62 años, ¿sí? Con unos lechos excelentes, este paciente debería ir todo arterial, si fuera en lo posible, ¿sí? Y lo que dice Iván también es muy cierto. Muchos de los pacientes en quienes hacemos intervención de tronco son pacientes que por alguna u otra razón son descartados de cirugía, digamos, es lo que pasa en mi centro, ¿sí? Descartados de cirugía por no tienen conductos, porque tienen muchas comorbilidades, cuenta muchísimo la valoración de geriatría, la fragilidad, y también el deseo del paciente. Digamos que, por ejemplo, el último tronco que hice fue una señora de 71 años con buena función ventricular y que se negó a la cirugía y la llevamos nosotros a intervención. A mí me parece muy importante estadificar el procedimiento por muchas cosas, porque uno se prepara mejor, planea mejor el caso, ve que tenga todos los insumos para, por ejemplo, poder hacer un tronco bien hecho, completo, ojalá con imagen. Es cierto, yo creo que tampoco en mi centro no alcanzo el 30% de imagen de los troncos que hacemos, pero sí me parece, en conclusión, importante la discusión y estadificar la intervención del tronco. Listo. A mí me gustaría, más allá de esto, y estamos ya hablando de algo importante, ¿no? Uno, hablamos que no podemos hacer IVUS en el 100% de los casos. Otro, sabemos que nuestras cirugías en todos los centros no es de doble mamaria sin bomba, y hay mucho venoso, entonces eso va en contra. No es los papers que se muestran en todos los meetings. Entonces, esto es vida real. Tenemos tronco, DA, ramo diagonal, ramo intermedio, circunfleja dominante. ¿Le vas a ofrecer una cirugía para dar la revascularización completa anatómica y funcional? Segunda pregunta. Carlos, tengo esta diagonal, pero fíjense el catéter y esta diagonal tiene una enfermedad difusa, fina, es larga, pero es fina. Correcto. Obviamente, y es importante, es la única. Es importante. Claro, exacto. Pero tengo circunfleja dominante con ramo intermedio y otros ramos laterales. Ahora, es importante ese concepto. Si uno le hace angioplastia, y vamos ya a angioplastia, porque dijimos que vamos a hacer angioplastia, ¿cómo empiezo? ¿Empiezo de proximal a distal? ¿Empiezo de distal a proximal? ¿Cuántas cuerdas pongo? Pongo cuerda, obviamente, a la DA, obviamente a la circunfleja. Después cubro este ramo diagonal para que no se pierda o para tratarlo. Decime ese punto y acláreme ese punto que harían cada uno de ustedes. Sí, yo lo que haría es proteger la rama. Bueno, primero que todo, yo empiezo de distal a proximal, pues se enreda uno menos, tiene uno que, sí. La lesión no es muy severa, entonces permite tratarlo. Si no, uno puede predilatar el tronco un poquito para que le deje a uno trabajar en la bifurcación de abajo. Otra cosa es que este es un caso muy bueno para hacer angioplastia sola con balón medicado, la diagonal. Intentar angioplastia con balón medicado. Sí, lo que tú decías, tiene una enfermedad muy difusa que la hace muy buen candidato para intentar balón medicado de la rama. ¿Sí? Te voy a decir un dato, Carlos, y te freno acá. ¿Sabes cuánto balón medicado estamos usando en Latam Beef? No sé. 2%. 2%, Carlos. Entonces quiere decir que si el resultado con balón es bueno, recién ahí podría ir a hacer balón medicado. Pero si yo le puedo hacer un balón y queda bien con balón, le pongo un balón medicado, porque seguramente voy a tener mejor resultado a mediano y largo plazo. Es algo que uno tiene que empezar a fomentar. El balón medicado, y todavía no está demostrado, pero lo vamos a poder mostrar nosotros en Latinoamérica. Si nosotros nos queda bien, podemos hacer dos opciones en este ramo diagonal, por ejemplo. ¿Lo trato o no lo trato? Es la primera pregunta que lo hago. O lo protejo con una guía y no lo voy a tratar, pero solamente quiero que quede abierto. Mi pensamiento en este caso fue esa. Es muy interesante. Pero una pregunta, qué pena, Mauro. Perdón, Iván, perdón, dale. Perdón. ¿Te parece muy descabellado si voy a una bifurcación de tronco complejo? ¿Te parece descabellado haber intentado no intervenir esa bifurcación, sino tratar de intervenir más arriba?
antes de la diagonal? Bueno, mi pensamiento en este caso fue proteger esa diagonal porque es un ramo largo, más de 73 milímetros, pero muy fino. Yo no quiero que se me pierda. Y es única diagonal acá, ¿no? Pero lo que no quiero por ahí es intervenirlo, es menos de 2 milímetros. ¿Pero por qué? Porque tengo que tratar el tronco, una trifurcación, la circunfleja dominante. Simplemente por eso. Ahora, sí, Mauri. Perdón, Lucio, una pregunta que yo me haría, y creo que es un concepto que también es extremadamente importante, es definir la significancia de esa rama. Y cuando hablo de definir la significancia de esa rama, me refiero fundamentalmente, uno, a su longitud, dos, a que es un paciente dominante izquierdo que tiene ramos intermedios, y tres, a que, no sé, pero parece tener una diagonal también en la porción superior. Es decir, yo me preguntaría... dominancia diagonal y dominancia exacto, tiene dominancia diagonal y tiene dominancia del sistema izquierdo. Exacto. Si uno mira este estudio del doctor Lipes, uno diría, realmente realmente cuánta masa miocárdica está moviendo esta rama diagonal que justifique una intervención. Y si uno se pega a la recomendación del EBC, creo que la estrategia pudiera ser un keeping open, mantenerla siempre abierta, no más, pero no sería tan agresivo bajo esa variable. Mauri, creo que eso que acabas de decir es clave y creo que es un poco de sentido común. Tenemos todo un sistema proximal muy agresivo que tenemos que cuidar. Y este ramo, a pesar de que sea un ramo largo, uno quiere que no se tape, pero tampoco ir a tratar porque perdemos mucho en el tratamiento proximal. Ese es un mensaje que uno tendría que decir. En este caso, digo. Ahora, hago una pregunta bien corta. ¿Qué cirujano le metería un bypass a esta ramo diagonal? ¿Alguno le metería? Van a decir, no, a menos de 2 milímetros no le meto nada. Un paréntesis, Lucio. Lo que tú dices, Mauro, de dominancia es con dos diagonales, o sea, una diagonal arriba, otra diagonal abajo. Mira que esta es una sola diagonal que se bifurca. Sí, esa es una nada más. Entonces ahí se suma. Y este es un ramo intermedio. Ahí se suma el FMM, ¿cierto? O sea, ahí si no suma las dos, da más del 10, ¿cierto? O sea, por eso es que probablemente hay que contemplar esa diagonal, porque si no es un infarto ahí, a pesar de que es delgadita, pues, ¿cierto? Claro, pero Carlos, claro, sí, sin lugar a dudas, pero dominante izquierdo. Acuérdese que la diagonal en dominancia derecha es más o menos la mitad mueve FM, pero cuando es dominante izquierdo, creo que no llega al 6% del FM. 6.4%. Pero mira que es para separadas, Iván. Busca la gráfica de Kimpa que veas. Es para separadas, para diagonal separadas. Y aquí aparte, pregunta, si uno trata esto, Ivancho, yo tengo una pregunta. Si vos tratas esta diagonal, ¿qué pasa con la subdivisión superior? ¿La perdés o no? ¿O le vas a meter otra cuerda? No, yo no le meto otra cuerda. No, la pierdo, de acuerdo. Y bueno, entonces, ¿qué es mejor? ¿Dejarla abierta o tratar algo de acá que es menos de 2 milímetros? No, de acuerdo. Y meterse... Yo haría algo simple de algo complejo. Mi postura en este caso, mi pensamiento es, le pongo una guía, trato que no se me tape y nada más. Y después me voy a tratar arriba. Y aquí un paréntesis que nos pregunta el doctor Fonseca y Libardo, que tiene amplia experiencia, piensa que por la circunfleja dominante utilizaría asistencia ventricular, algún tipo de asistencia ventricular en este paciente. O el doctor Lucio que nos responda, con este paciente con una fracción de eyección normal. Yo no le pongo asistencia ventricular inicialmente. Yo no tengo más que balón de contrapulsación, tiene buena función ventricular. Yo inicialmente iría a un plan A, tener un plan B y un plan C. No le pondría asistencia, lo tendría como backup con una ingle abierta para ir a punzar. Si hace falta, lo punzo, pero ni siquiera punzado. La pregunta que hago ahora es, tengo este ramo intermedio, menos de 3,5, pero es largo, funcionalmente, dominancia izquierda. ¿Qué hacemos con este ramo? ¿Le pongo una guía o no le pongo guía? Lo protejo.
yo tenía una pregunta antes de que pasáramos al Ramos. Esa diagonal no mide 2 milímetros. Yo de entrada, sé que solo la voy a proteger. Y lo máximo que voy a llegar es hacerle un balón, si se llegara a comprometer. Te hago otra pregunta. Mauri, no le pondría un esa stent. diagonal. Siento que ponerle Mira, un stent a un vaso tan pequeño, eso va a aumentar la tasa de reintervención. Yo tengo una personalmente pregunta. hago Te hago una pregunta. bifurcaciones si la rama lateral es por encima de 2.5. ¿A vos Siempre. te parece le hubieras puesto una guía a esta rama diagonal sabiendo que yo voy a tratar de acá para atrás? Ah, no, si es de ahí para atrás, yo la dejo quietica y la miro, que no le vaya a Bueno, pasar nada. ¿y vos le tratarías después de la diagonal o no? No, yo pondría el stent desde antes de la diagonal hasta el tronco. Bueno, entonces nos cambió, Se sacó una bifurcación. Y bueno, entonces yo estoy pensando, porque yo ahora hice el caso así, ¿no? Le puse una guía en la rama diagonal. Ahora, yo lo veo ahora. Y con todo lo que tengo para atrás y con todo lo que tengo acá, ¿sí? Le pongo una rama y me complico con otra guía más, con un 7 French a la rama diagonal. O directamente digo, no le pongo nada y directamente le pongo una guía en la de A y voy a tratar de acá para atrás. O ya estoy convencido que lo voy a tratar desde acá, post diagonal para atrás y por eso le pongo una guía, perdón. Yo con la teoría, Lucio, yo estoy casi convencido que trataría desde antes de la diagonal. Y solo dejaría una guía en la de A. ¿Sí? O sea, obviamente no es un segmento completamente sano, ahí hay enfermedad, pero yo creo que si uno hace una evaluación funcional ahí, no habría significancia. Yo acá en la forma práctica no tenía evaluación funcional, le puse una guía porque le iba a poner un stent de post diagonal para atrás. Exacto. Esa fue la única razón por la cual fui a proteger a la diagonal. Y no pensaba nunca tratar la diagonal. Porque si la trato incluso con el balón más pequeño y de la forma más delicada, hasta puedo llegar a perder la subdivisión superior y voy a tener menos beneficio que eso. Solamente pongo la rama diagonal si le voy a poner un stent desde post diagonal para atrás. La otra pregunta que les hago es, si van a poner un stent previa predilatación de esta lesión de acá y por ahí del tronco proximal, ¿hasta dónde llegan al stent? ¿Hasta post tronco o involucrarían un stent de acá hasta el tronco? Yo pienso que con una circunfleja de ese calibre, yo lo pondría antes de llegar al tronco, porque preferiría poner el stent a la circunfleja por el tipo de angulación. Pienso que daría mayor dificultad. Yo los llevaría solo hasta el ostium de la DA o antes, el tercio proximal, y después enviaría el stent de la circunfleja al tronco. Es mi abordaje. No sé qué opinan. O el doctor Escobar que no ha opinado, ¿qué opina? Harías dos stent, Iván. Harías dos stent o un stent. Sí, yo lo haría dos provisional. stent porque, sí, Provisional yo pienso que, a ver, lo que hablamos, la circunfleja no me parece que tenga lesión de longitud mayor de 10 milímetros, pero pienso que ahí hay placa y pienso que me da mucho miedo perder esa circunfleja dominante. O sea, perderla sería catastrófico. Yo empezaría con técnica de dos stent, doctor Uribe. Yo sé que, no sé qué opina el doctor Uribe, no sé qué opinas. No, sí, te a mí quedarías tranquilo de DA al tronco, o sea, un provisional DA al tronco. Yo estoy de acuerdo. Yo sé que esto es para, y los puristas del EBC van a decir, pues van a. Es que vos me vas a decir, es que ahí no hay 10 milímetros. Pero yo también. Exacto, yo también, yo estaría de acuerdo con vos. A mí me daría mucho susto que se pierda. O sea, si ese paciente se pierde por un segundo mientras uno recruza. Esa dominante se muere, exacto, se pierde. Entonces, yo también, o sea, a pesar, y eso, Mauro tiene toda la razón, o sea, tiene toda la razón. El estudio de Definition, que es el estudio, quizás de los estudios más grandes que ha habido de bifurcaciones del doctor Chen, demostró que en realidad el predictor más importante es clasificarlo entre simple y complejo, ¿cierto?
Pero hay cosas técnicas que no están tampoco en los libros, que van más allá y que son muy de la técnica, que uno, si se llega a comprometer, el paciente pierde, ¿cierto? O sea, hay cosas que son pero de acuerdo también con Mauro. Sin embargo, yo me iría por lo seguro. Yo empezaría con 2 stents en este paciente. Hago Doctor una Escobar, pregunta. ¿qué Voy a no ha poner, opinado? voy ¿Qué a- opina el doctor Escobar del enfoque? Doctor, el audio. Buenas noches. Iván, a ver, varias cosas. Lo primero es si yo tengo un paciente de 61 años que no tiene una emergencia y tiene este tipo de anatomía y tengo un grupo quirúrgico bueno, yo creo que si lo vamos a hacer por vía percutánea, hay que ofrecerle todas las garantías de hacer una vía percutánea. Entonces, si yo no tengo imágenes, yo creo que no es prudente hacerlo de manera electiva a un hombre de 61 años con una función ventricular normal. ¿Cuál es la razón? La primera, yo creería que es imperativo determinar si la lesión que hay distal a esa rama diagonal es importante o no, porque independiente que el diámetro de esa diagonal es una rama diagonal de una longitud grande que se trifurca, pues hay 3 pequeñas ramas diagonales y que para un tipo de 61 años no queremos tener un infarto lateral muy importante. Y es indispensable saber si yo voy a poner el stent antes o después de esa diagonal. Yo creería que deberíamos hacer todo el esfuerzo para ponerlo antes, primero. Segundo, yo creo que hay que responder la pregunta clara y sin dudas. ¿El ostium de la arteria circunfleja está comprometido? ¿Sí o no? Y hay compromiso del ostium del ramus intermedio. ¿Sí o no? Porque eso determina la estrategia a seguir. Y básicamente con la angiografía es muy complejo responder objetivamente esas preguntas. Segundo, tercero, es importantísimo para la selección de los diámetros de los stents que vamos a utilizar. Quienes hacen IBUS frecuentemente se dan cuenta que los diámetros son muy diferentes y que usualmente son unos stents muy grandes. Nosotros usamos en todos los pacientes de tronco, excepto que no sea posible o que tengamos alguna dificultad muy grande, hacemos a todos DECA Cross. No usamos stent provisional. Es muy rara la ocasión en que usamos stent provisional y la única razón para usar stent provisional es que tenemos claridad por imágenes que no hay compromiso del ostium de la circunfleja. En una arteria de este tamaño como es esa circunfleja, yo quisiera tener claridad meridiana porque yo empezaría posiblemente si tengo algo, pues poniendo una guía en la descendente anterior que nunca va a salir de ella. Y ese es el primer paso en el DECA Cross. Esa guía no sale. Segundo, yo no tomaría ningún riesgo con la circunfleja y yo pondría primero un stent en la circunfleja y dependiendo de qué hay o no en la ramus intermedio, sí, voy a tratar a este paciente por vía percutánea. Lo que nosotros hacemos usualmente es que accedemos a la vía radial y usamos un segundo catéter por vía femoral. Porque no nos gusta usar o no usamos catéteres radiales 8F, usamos a capela 7F o usamos 2.6, uno por vía radial y otro por vía femoral y cerramos con una sutura percutánea la vía femoral. Tratamos de hacer todo por radial, 2 radiales. Personalmente yo no uso, pero siempre que usamos la vía femoral. Pero podemos... ¿por qué 2 radiales, doctor? No entiendo ese mensaje. ¿Por qué doble acceso en este caso? ¿Por qué no? Perdón, ¿por qué 2 accesos? No, Sí. ¿por qué no? Por una razón muy simple, porque es que casi siempre en estas trifurcaciones termina uno con un balón en la, pues no hacemos kissing, hacemos lo que aquí denominan y se ríen mucho que se llama trising. Inflamos los 3 balones al mismo tiempo. Inflamos un balón en la DA, un balón en el ramus intermedio y es un balón en la circunfleja a baja presión siempre porque los diámetros en el tronco van a ser muy grandes. Pero es usualmente lo que tratamos de hacer y pues
Los casos que mostramos por ahí de vez en cuando se ven los 3 balones inflados simultáneamente, etcétera, etcétera. Entonces, esto es muy distinto al enfoque de un paciente octogenario que los cirujanos no quieren operar y que vamos a hacer una angioplastia de tronco. Estamos hablando en un caso específico de un hombre de 61 años con una trifurcación. Usted dijo recién que este paciente usted lo mandaría a cirugía. A ver, hombre, vea, depende, pero al menos sí discutimos con él. Nosotros somos un grupo... Pero ¿qué cirugía tiene usted en su hospital o en su centro? Mira, el cirujano nuestro es un tipo bueno. Es un tipo bueno. ¿Y qué hace? ¿Qué cirugía hace? Usualmente hacen bomba, no fuera de bomba, pero hacen 2 mamarias, si se necesitan 2 mamarias, y hace revascularización completa. Mire, nosotros somos un centro, Iván pues entrenó con nosotros, que somos básicamente intervencionistas. Aquí este no es un grupo quirúrgico. Este es un grupo netamente intervencionista, donde el papel protagónico lo tiene el servicio de cardiología intervencionista, no de cirugía. El cirujano se mantiene ocupado y es bueno, bastante bueno. Pero también vamos a otro centro, el Hospital de la Ciudad, donde no es bueno hablar pues de los colegas, pero la cirugía no es buena. La cirugía no es buena. Pero yo le aseguro, doctor, en su grupo con mejor cirugía a esta diagonal no le pone ninguno. Nadie. No, por eso digo yo, no es que la diagonal, esa diagonal yo creo que no se toca. Yo creo que la diagonal no se toca, pero el Y si le ponen una mamaria, fíjense lo que tiene acá. Tiene un puente muscular. Que no se le llega a caer la mamaria en el puente intramiocárdico, porque después se les tapa, ¿eh? Y yo no es la primera vez que lo veo, ¿eh? A ver, y por otra parte, el doble acceso en este caso, yo creo que con un 7 French por acceso radial uno puede proteger este ramo intermedio o no y no perderlo. ¿Y cómo lo podemos mirar Luis, ya que lo tenías ahí, cómo desarrollaste el caso? Si lo tenías ahí, para que yo creo que uno puede hacer muchas cosas hipotéticas y decir esto funciona, esto no funciona, esto funcionaría o no funcionaría. Hay muchas formas de tratarlo. Yo creo, a mi leal saber y entender, que en un hombre de 61 años, que no es una emergencia, hay que exponer cuáles son las alternativas. Creo que hay que tener una buena razón para hacerlo por vía percutánea. No nos da temor hacerlo, lo hacemos todo el tiempo, pero yo creería que aquí, antes de hacerlo por vía percutánea, hay que responder unas preguntas que son trascendentales en el manejo de él. 1, ¿cruzo la rama diagonal con el stent? ¿Sí o no? Y la respuesta, la angiografía, a mi leal saber y entender, no es suficiente para responder esa pregunta. Entonces, hombre, ¿le hago una valoración funcional? No, le hago una valoración imagenológica porque es que yo necesito la información imagenológica para hacer el tronco. Entonces no tiene sentido usar una guía de presión y usar un ultrasonido. ¿Se puede? Claro que se puede, pero pues los recursos no son pues de esa forma. Esa sería la primera pregunta. Entonces la primera pregunta que yo quiero responder es, ¿cruzo o no cruzo la diagonal? Yo creería que la diagonal habría que hacer un esfuerzo grande para no cruzarla, porque aunque todos estamos de acuerdo que no la vamos a tratar y que a un cirujano posiblemente no le ponga un puente, también todos estamos de acuerdo que sería una lástima en un hombre de 61 años perder esa rama diagonal, ¿cierto? Entonces, si no la tengo que cruzar con el stent, pues la probabilidad que se pierda es muy remota. A mi juicio, yo no tocaría esa diagonal, ni siquiera le pondría una guía para protegerla, porque trataría de no cruzar el stent en esa diagonal. Segundo, ¿qué voy a hacer con el ramus intermedio? Ese me preocupa más. ¿Qué voy a hacer con el ramus intermedio? Yo creo que el quiz de aquí no es qué voy a hacer con la circunfleja o qué voy a hacer con la deal. El quiz aquí es qué voy a hacer con el ramus intermedio si quiero tener un resultado que perdure a largo plazo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo creo que el quiz de este asunto
es simplemente qué voy a hacer con el ramos intermedio. No le voy a hacer nada, le voy a hacer un provisional, le voy a inflar un balón liberador de paclitaxel. Nosotros no usamos eso, pues eso es patadas de ahogado, pues, los Doctor, superiores. Pero ¿qué me hacer? gustaría que Lucio... Le pongo que una Lucio pregunta, mostrara- le pongo una pregunta. ¿El ramo intermedio tiene lesión? No sé, Aquí. no ¿Tiene sé. lesión? Yo le haría un IBUS para responder eso. No sabría. Pero si Aparentemente solamente no se ve el importante. 40%, el 40% de Latinoamérica hace IBUS acá. Si uno tiene angiografía y no tiene IBUS, o si tiene IBUS, usted dice que le haría angiográficamente como que no se ve mucho compromiso. Si uno piensa que puede comprometerse cuando uno dilate de tronco hacia circunfleja. Ahora, esto de acá, el ostium del ramo intermedio, ahora no parece tener una lesión significativa. Tiene algo aquí proximal. Sí, Pero exacto, bueno, pero el tema es... angiográficamente creería que angiográficamente no pareciera que A ver, tuviera venga, no, Iván, lesión. yo no estoy de acuerdo. Yo Pues, creo que angiográficamente la lesión de la circunfleja se extiende al menos hasta el origen del ramo. Ahora, ¿está enfermo o no? Yo no sé, para eso es el ultrasonido. Si no está enfermo, boom, qué bueno, eso me modifica la estrategia. Pero Ahora, solamente el 40% lo puede usar al ultrasonido. pero eso se me sale de... Pues nosotros lo usamos, yo qué hagan los otros, yo no sé. Yo sé que en un hombre de 61 años que tiene esa anatomía y que no es una urgencia, si no tengo ultrasonido, personalmente yo no lo hago. Lo manda a cirugía. Lo mando a cirugía, si no tengo ultrasonido, sí, pero como tengo cirugía, es lo que decide el paciente. Y le pone un puente venoso al ramo. Yo no opero, eso lo hace el cirujano. ¿Qué opina, doctor Uribe? ¿Qué opina Uribe? Porque es que yo, a ver, doctor, es que yo no puedo hablar por el cirujano, yo no puedo decir que le va a poner un puente A, B o C, el cirujano es el que hace eso. Yo no soy el cirujano, es como si a mí me dice el cirujano, es que uno le pones un stent ahí. Yo le digo, qué pena, yo soy el que opero, pues yo soy el que hago la angioplastia. Entonces, que el cirujano no pone puentes, entonces no se pueden mandar a operar. Entonces estamos arrancando en que el sitio no es un buen sitio quirúrgico, pero yo creo que si un cirujano no le pone un puente a ese ramos intermedio, ese paciente no queda bien revascularizado. De acuerdo, yo quiero intervenir. Esa misma pregunta se tocó en un webinar que hicimos con Alexandre Abisaid y creo que también estaba Samin Sharma, creo, del año pasado. Y yo fui muy vehemente, yo estoy de acuerdo con el doctor Escobar también, pero yo pienso igual que él en ese respecto. Yo creo que ahora con este escándalo, acuérdense el escándalo del estudio Excel, yo creo que también lo hemos hablado con Lucio, ¿cierto? Con el escándalo del estudio Excel que definitivamente mostró pues que la cirugía en tronco podría ser mejor. Uno tiene que garantizar definitivamente y competir con una mamaria y ser mucho mejor, y la única forma de ser mejor es con un IBUS, pues con una imaginología endovascular. O sea, no hay, yo creo que en este momento hacer un tronco sin IBUS es un error craso y uno debería mandarlo a operar. Si uno no tiene IBUS, es mejor mandarlo a operar o uno remitirlo a un centro donde exista IBUS y donde haya buena experiencia, ¿cierto? Eso es lo que yo opino. Obviamente, ese comentario tan pragmático mío fue mal recibido, no, pues fue criticado por Alexandre, porque Alexandre decía que tampoco todos los troncos pues se deben tratar con IBUS y que efectivamente en Latinoamérica, por lo que decía Lucio, no es... pues habrá algunos pacientes que son más sencillos que uno podría obviar tratarlos con IBUS, ¿cierto? Sí, de acuerdo. Pero yo estoy de acuerdo con el doctor Escobar en resumidas cuentas. Yo creo que uno, sí en este momento deberíamos hacerlos con IBUS todos, pues. Yo creo que lo que dice el doctor Escobar es muy correcto. Es un paciente joven y tiene dominancia izquierda y tiene este ramo intermedio, y una cirugía, si uno le indica, está perfecto. Está perfecto. Ahora, si uno le hace angioplastia, la realidad en Latinoamérica que solamente hay un 38% que le hacen IBUS, 2% UCT. Eso es lo que le quiero decir. Y si hay que hacer esto, hay que hacerlo de la mejor forma.
Yo iría, para ir avanzando, si Eso, la en aras área del técnica tiempo, de 270, gustaría en honor del tiempo, ver cómo ¿qué se técnica, desarrolla, qué Un técnica cómo se de comentario, desarrolla el caso. venga, un Es que comentario de 3 segundos. en aras del tiempo, Iván, qué pena, un comentario de 3 segundos. Vea, usted sabe que nosotros en un centro que hacemos iBus todo el tiempo. Todo el tiempo estamos haciendo iBus. Entonces, varias cosas. ¿Se necesita para todo? La respuesta es un rotundo no. Hay pacientes nonagenarios, octogenarios, rechazados de cirugía, que no es esencial hacerlo con ultrasonido, siempre y cuando usted haya aprendido las lesiones del ultrasonido. Uno, no hay troncos de 3 milímetros. Yo no los conozco, pues, a mí no me lo han presentado. Cuando uno hace ultrasonido, aprende que los troncos son de 4,5, 5 milímetros, 4 milímetros, o sea, oversize, 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 oversize. Entonces, cuando uno sigue esas reglas y aprende a hacer alta presión, a hacer 20 atmósferas de presión, a tener diámetros grandes, puede hacer troncos en ciertos pacientes sin ultrasonido. Ahora, hacerle un tronco, una trifurcación a un tipo de 61 años con función ventricular normal y sin contraindicaciones a la cirugía, yo creo que uno debe utilizar la tecnología que se requiere para hacer ese tipo de casos. Que no se puede y que hay que hacerlo porque los cirujanos son muy mochos. Perfecto, esa es la indicación. Esa es la indicación. No tengo cirujanos, perfecto, esa es la indicación. Los cirujanos no ponen sino 3 venas y los ponen mal hechas, perfectos, angioplastia, pero esa no es la regla y no creo que el escudo sea, en Latinoamérica hacemos 30%, pues entonces me pueden hacer. ¿Y si el paciente no se quiere operar, doctor? Pues si el paciente no se quiere entrenar y tiene claro las limitaciones de lo que vamos a hacer, pues ya él asume las consecuencias, él asume las reintervenciones, él asume la muerte súbita. Mire qué interesante. En aras del tiempo, doctor Lucio, miremos cómo se desarrolló por el tiempo y ver qué pasa con este Ramos, qué pasa con la circunfleja. Interesante. La parte técnica. Muy buena discusión. Excelente. Muy buena discusión. Muy bueno. Sí, a mí me encanta la discusión. Las percepciones y se aprende definitivamente de casos de la vida diaria. Fíjese acá. Hay un concepto bonito que tiene que ver que no solo lo importante es hacer IBUS, sino seguir metas cuando se hace imagen. Seguir expansiones por encima del 90, evitar disecciones, encontrar buenos landing zones, evitar la disección y el hematoma distal para tener buenos resultados. Hay comparación de IBUS Pro versus IBUS y cuando uno no cumple la meta, lo que hizo Chema, pues, que no cumplían la meta de las metas cuando se hace IBUS, los resultados no son competitivos. Entonces, muy interesante. Diámetros en los sí, pero ellos Perfecto. hacen IBUS en un 41%, Ojo, Sí. Una cosa es decirlo en público, en un meeting, en el TCT, en el CITIC o en donde sea, y otra cosa es que lo demuestran y solamente lo hicieron en el 41%. Así que no es real eso que dicen. Ojo con lo que dicen. Yo me voy a pelear con todo el mundo, pero ojo. Vamos a mostrar en avance del tiempo. Eso, en avance del tiempo. Troco a circunfleja dominante. Acá la estamos viendo, ¿sí? Este es un resultado. Una guía, sin guía en el ramo intermedio. Puede ser que sea mal. Puede ser que uno tenga que decir, hay que poner un ramo y una guía en el ramo intermedio. Me lo sigo cuestionando en función del tiempo. Posteriormente, este stent que estaba para cubrir bien el ostium hacia tronco, hacer un crash, ¿sí? Que me quede bien el ostium cubierto. Posteriormente, poner un stent de tronco hacia DA. Sacar la guía. Siempre hacer un kissing. Posteriormente, hacer un buen pot. Y posteriormente, siempre recruzar por vía distal. Eso, aunque uno no tenga IBUS, se puede recruzar con stent bus. Se puede o con stent bis, depende de la herramienta que uno tenga. Si uno cruza por vía distal y uno ve acá el ramo intermedio con la lesión ostial comprometida, con flujo TIMI3, la pregunta es, ¿qué haríamos acá, no? ¿Qué hacemos sobre el ramo intermedio? ¿Lo tratamos o no lo tratamos? Tengo TIMI3.
Bien, una muy buena Vamos a pregunta. hacer- Libardo, que le parecía pequeño desde el principio, ¿qué? ¿Lo tratás, no lo tratás? Eh, Libardo, prende el micrófono. Libardo, el micrófono. Libardo, mute. No. No, yo, o sea, primero yo lo hubiera protegido, ¿sí? Definitivamente mi estrategia estaría a las 3 guías. Eso implicaría, no sé si de pronto el cambio de un catéter más grande, de 7 French, de pronto me tocaría irme femoral, porque yo sigo creyendo que ese vaso es grandísimo. Yo le pongo por lo menos un 2.5, 2.75. Qué pena. Y con ese resultado, después de los 2 stents, yo dilataría por lo menos con un balón convencional, no complaciente al diámetro del vaso, o si se puede, el balón medicado. Venga, Ahora, si te, si yo les- te quedó yo les- con si te quedó con Timi 3 y estás con esta angioplastia y estás con una angioplastia compleja, existe la posibilidad de decir sí, voy a tratarlo porque me quedó una lesión residual, le hice POT acá, tengo que recruzar hacia el segmento distal, hacia la circunfleja y después recruzar otro ramo hacia el ramo intermedio. ¿Y cómo me van a quedar estos dos stents de DA y circunfleja cuando yo trato el ramo intermedio? Es también un problema. yo- Eso que acaba de decir el doctor Lucio, qué pena, Carlos, ya te deja, es algo muy importante. Siempre que uno piensa en recruzar y en hacer kissing, siempre tiene que pensar en la deformidad longitudinal que genera en el stem principal. Las deformidades longitudinales claramente se asocian a tasas de reestenosis. Claramente cuando uno hace un buen kissing o lo que vaya a hacer mejora, pero siempre es muy importante pensar en eso cuando se recruza. No sé el doctor Uribe qué mensaje quería dejar con el no, ramo. que yo quería meterle No. más veneno, yo quería meterle más veneno a esto. No, O sea, no digas que un FFR, que te vas a meter yo con una quería guía de FFR y que querés mirar ahí. Ahí sí todavía ya, más. no. Les voy a hacer esta pregunta, les voy a hacer esta pregunta. ¿Por qué diablos quieren hacer Deca Crush en este paciente? ¿Por qué no un TAP? O sea, un provisional con un TAP. O sea, un tap, pero O sea, porque un tap invertido de la vos qué le harías, circunfleja. vos le harías Deca Crush o le harías provisional con TAP desde el principio. Depende de la lesión de la circunfleja. Pero me estás diciendo un tap invertido, o sea, de la Sí, circunfleja al tronco y después me dirijo a la DA, ¿cierto? O sea, un tap invertido. porque todos respondemos como borregos que Deca Crush aquí. No, depende de la lesión de la circunfleja, Carlos. Es que si la lesión no va más de 10 Quiero milímetros, meterle veneno, entiéndame que quiero un meterle provisional veneno. y kissing y una emergencia de un bylock con un TEP o un TAP es una opción. Por eso. Esa es la pregunta mía. El estudio EBC Main, ¿qué mostró el estudio EBC Main? Que en bifurcaciones simples, como en este caso, tiene menos de 10 milímetros, menos de 70% de estenosis. ¿Sí? Es igual utilizar provisional que ¿A vos te parece que esto es una bifurcación simple? Eso fue lo que mostró el EBC Main. ¿Esto es una bifurcación simple? Sí, claro, según la definición del definition, es una simple. ¿Y no se habrá equivocado el definition acá? ¿Con una circunfleja dominante, con una trifurcación en un paciente de 62 años? Según los criterios, según los criterios del definition, es simple. No. Pero y hago otra pregunta. En vez de hacer un tap, ¿por qué no un culote invertido? Hacer un tronco hacia circunfleja y después recruzar más fácil hacia la DA. Y me aseguro, lo primero es que el resultado angiográfico, de la circunfleja y la DA es excelente. Se ve extremadamente bien. 2, con una circunfleja de ese tamaño, yo usaría Deca Crush. Tercero, la razón, nosotros usamos solamente TAP cuando hay una diferencia muy importante entre el tamaño de las ramas. O sea, tengo una rama de 3 y la otra de 3,5 y la otra de escasamente de 2,5. Yo creo que el TAP es una excelente forma de ir, pero cuando los tamaños de las ramas son iguales, yo no creo que TAP sea una buena opción.
pero eso es de cada uno, pues de cada uno, ¿no? Yo creo que quedó muy buena. El punto de Iván es absolutamente claro. Ojo al avanzar otra vez balones, porque se les hace acortamiento longitudinal al stem del tronco. Es una embarrada, pues es una embarrada. Yo le pondría nitro, esperaría un ratico y dejaría ahí más bien si alguna cosa lo voy A mí no me parece, Pero- yo pienso que después de dos bifurcaciones, un tronco, un paciente tranquilo y el paciente asintomático, me parece razonable, pensando en la deformidad, dejarlo ir, darle manejo médico y optimizar en el tiempo. Sí, uno siempre tiene la oportunidad en pacientes que no son agudos de nuevamente traer al paciente y volver a terminar la técnica. No sé si les parece descabellado, no sé qué opina Mauro. No, a mí el resultado angiográfico Parece espectacular. El resultado es diagonal me espectacular. gusta mucho. Por eso es que yo todavía creo que el balón medicado en la técnica de la bifurcación es muy discutido. Si usted va a utilizar balón medicado, lo tiene que utilizar antes de colocar el stent en la principal. Porque si usted coloca el stent, si usted coloca el balón, está esperando pinzar la diagonal para colocar el balón medicado, va a cobrarle la deformación de Ormiston en el vaso principal. Entonces, ese concepto, yo creo que el balón medicado aún falta refinar, creo que tiene que ponerse preimplante del vaso principal. Si usted lo coloca en el postimplante del principal, tiene que hacer kissing pop y tratar de corregir la deformación y no sacrificar el resultado del principal por la rama lateral. Entonces, ¿Y cómo sabes si lo vas a, cómo sabes si lo vas a comprometer o no? Yo dilataría bien con un balón agresivamente hacia la circunfleja, y si se me compromete el ramo intermedio, ahí sí haría balón con droga. Pero si no se compromete el ostium este, si no se compromete el ostium este, previa dilatación con un balón 3,5 no complaciente, no lo tocaría. Acá el 50 y tanto por ciento no haría nada. Sí, no haría Vamos a nada. seguir con el caso en función de ahí tenemos 5 tema. minutos para terminar balón esta con parte. Balón con droga le hizo el 30%. Bueno, provision stenting, esto es un poco lo que se hizo, ya lo hemos discutido. El tema es que a los 3 meses este paciente se fue dado de alta, así como que quedó, y empezó con angina, ¿sí? Y con isquemia lateral. Casi todos. Entonces, con restenosis del ramus, casi todos con esa apariencia. Y fíjense el resultado. Tronco se veía bien, tronco se circunfleja bien. Un paréntesis, todos los estudios han mostrado es restenosis del ostium de la circunfleja, ¿cierto? O sea, abajo del polígono de confluencia en el ostium de la circunfleja es donde más se restenosan. Ese es el punto, es como el talón de Aquiles de los dos stents, pues, ¿no? Sí, pero no todo el mundo le hace el decay crash. Y eso es un estudio que vamos a ver si el resultado es diferente o no. La mayoría de los de el ABC hacen o un culot o hacían un tap. Y los de Asia hacen más decay crash. Ahí está la diferencia de un tratamiento con el otro y hay que ver qué es lo que pasa en el futuro, Carlos. Pero hay una cosa, yo vuelvo y repito, Lucio, o sea, la única diferencia, el único estudio que ha mostrado diferencia entre DECA Crush y la técnica provisional es en bifurcaciones complejas, llámese longitud de la rama mayor de 10 milímetros o estenosis de más del 70%. ¿Sí? Si es simple, es exactamente lo mismo hacer un provisional que un DECA Crush, estudio EBC Main 2020. ¿Sí? No hay diferencia entre uno y otro. Entonces vos a esta bifurcación simple, y te hago la pregunta, ¿te hubieras hecho un provisional? Hubiera sido... Te lo hago la pregunta. O sea, según el EBC y bla, bla, bla. Tiene un ángulo también posible para hacer un bifurcación simple. También tiene un ángulo bueno para, o sea, yo estoy de abogado del diablo, ¿no? Pero también tiene un ángulo bueno para un tap, también tiene un ángulo bueno para un T-stent protrusion. De hecho, técnica doble stent. De hecho, acabo de mostrar uno, Lucio, ¿no te acordás que acabo de mostrar uno? ¿Cuándo fue que yo mostré uno de esos, Mauro? Mostré uno igualito también, trifurcación, la misma vaina con un tap y perfecto. Sí, entonces... Pero estás hablando de dos stent.
2 stents estás Sí, hablando. 2 stents. No estamos hablando. Pero de vos 2 recién stents. me dijiste Exacto. provisional. Bifurcación Lo que simple, pasa es que, provisional lo que stent. pasa es que es provisional, entiéndame, es Carlos, yo lo que... calma, Mauro, provisional como filosofía de tratamiento. O sea, si usted ve que hay compromiso después de colocarle stent en la principal, se compromete la rama, usted hace un kissing y si está comprometido, coloca un stent y hace un tap. O sea, según como llaman ellos filosofía de tratamiento. Según como Nosotros veas en Latinoamérica, Carlos, tenemos, a diferencia de Europa que tiene un 20% del EBC de bailout, nosotros tenemos un 10 en tronco. Yo de abogado del diablo creo que la imagen hubiera sido vital ahí, pues. Es decir, si la circunfleja se extiende más de 10 milímetros, si su MLA es menor de 3.5, si el flap burden es mayor de 40, pues definitivamente 2 stents. Pero es que está menos de 10. Eso pudiera geográficamente es menos de 10, Mauro. La lesión es menos de 10. Mira la circunfleja da máximo 5 milímetros. Sí, tiene razón, Carlos, pero por otra parte, solamente el 40% hacen IBUS, o el 38%. Pero a mí sí me gustaría, en aras del tiempo, ya lo dice, sería muy importante cómo se intervino ese Ramos, porque es un Ramos entre 2 stents. O sea, cómo se va a manejar al dilatar porque estoy seguro que todos van a decir dilatar primero con balón. Cómo el doctor Lucio trató esa deformidad longitudinal que van a tener tanto el stent del tronco ADA y circunfleja. Eso es muy importante, me gustaría ver el resultado. A mí me encantaría tratar de dejarlo solamente con balón y no ponerle más stent ahí. Pero el Iván, único tema de ponerle un stent ahí es que me quede una lesión residual significativa o que haya una disección postdilatación en esa trifurcación, pero tengo el riesgo que se me deformen los stents de los ostium de DA o circunfleja. Entonces ahí tuve que hacer esto. Yo hubiera tratado de dejarlo con balón y con balón con droga. Tengo la lesión aquí. Cruzo al ramo intermedio. Balón con droga, 47%. ¿Cuánto usamos en Latinoamérica, muchachos? 2%. 2%. Esto no es real life. Esto es lo que uno gustaría, pero estamos usando 2%. Entonces, ¿usemos más balón con droga o estamos contestando diferente? ¿Sí? ¿Qué pasó acá? ¿Se dilata? ¿Qué pasa? Primera cosa, triple guía. No está la triple guía. ¿Yo le tendría que haber puesto triple guía? Sí. Ahí después se le puso, acá está la triple guía. No quedó bien con balón. Quedaba con la lesión residual significativa. ¿Qué técnica usamos ahora entonces? Cruzo guía acá, guía DA, guía ramo intermedio, dilato con balón, queda con lesión residual, no queda bien. Entonces, ¿lo dejo igual que como vino o le tengo que poner un stent? Entonces, en este caso, y para ser un poco más práctico, se implantó un stent cubriendo el ostium, porque si no, no me queda el ostium cubierto, y después voy a tener que dilatar con una técnica doble kissing, con mini kissing balloon, hacer circunfleja con mini kissing acá y DA con mini kissing acá. Vamos a ir avanzando, DA con mini kissing hacia la circunfleja con mini kissing hacia el ramo intermedio, usando stent boost como estrategia para visualizar muy bien. Fíjense lo bien que queda, y sin tener el IBUS, lo bien que queda con stent boost para visualizar. No vamos a ponernos a hablar que si le hago el kissing convencional puedo deformar todo el segmento proximal, versus si hago el mini kissing no deformo el segmento proximal. Pero fíjense cómo quedó, y esto es vida real, el stent implantado en el ramo intermedio, sin deformación del ostium de la DA, de la circunfleja, y este es el resultado final. Sin IBUS. ¿Se puede hacer o no se puede hacer con stent boost? Es una estrategia secundaria en Latinoamérica, en Europa y en Asia, 40, 38% y 39% en Europa de IBUS. ¿Se puede hacer? Bueno, cuando no hay herramientas se hace esto. ¿Es lo ideal usar IBUS? Sí, es lo ideal, pero este es el resultado final como segunda intervención. Bueno, no los quiero entretener más. Esto es la realidad. Esto es un caso mío de vida real.
y podemos seguir hablando, si quieren, de lo que pasa en Latinoamérica, pero no los voy a entretener más. Vamos con el caso de Andrés. Muy buen caso, Lucio, gracias. Lucio, Lucio, muy buen caso. Y como lo resolviste al final con Kissing Ramos circunfleja, Kissing Ramos de A. Acá hay un mensaje para llevar a casa, que es el mini kissing versus el kissing convencional para no deformar el segmento proximal del stent en el main branch, que eso puede dar implicancia a mediano y largo plazo. El mini kissing es una buena técnica para no deformar el segmento proximal. Y los ostium de DA y circunfleja. Creo que está bueno ese. No sé qué piensan ustedes de eso. No, Luis, excelente el resultado, súper. Ya en áreas del tiempo, para no aburrirlos, en 10 minutos vamos a mostrar este caso que fue el que mandamos al grupo. Doctor Andrés, residente Fellow de Modina, me nos va a compartir el caso. Buenas noches, muy interesante, doctor Padilla, la verdad que muy ilustrativo, con muchas enseñanzas, y bueno, vamos a ver qué opina de nuestro caso. Paciente femenina de 53 años. Antecedentes de que en el 2017 le colocaba un stent en la circunfleja, en un ramo obtuso marginal, y en el 2020 reconsultó porque por un síndrome coronario agudo, en el cual también le colocaron stent en DA y circunfleja a nivel ostiales, con una técnica de B-stent. Esta paciente consulta nuevamente en este año, hace 2 meses, por dolor precordial típico, recordatorio, se evidencia que tiene enzimas elevadas. Se interpreta como un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, a pesar de que tenía infradesnivel en todas las caras precordiales. Se trajo a la sala, se le encontró esta coronaria derecha, que brinda algo de circulación colateral a la circunfleja, y no me costaba bastante entrar al ostium, la verdad que no podía. Yo como fellow, pues el profe se empezó a estresar, y resulta que encontramos la causa de por qué no podía entrar en el ostium de la coronaria derecha, de la coronaria izquierda. Inmediatamente entonces decidimos parar el diagnóstico. En ese momento, como ustedes lo pueden ver, estábamos por vía radial derecha, que es lo que usualmente siempre usamos, pero a raíz de la situación que teníamos, decidimos ir directamente a la vía femoral, y contradictoriamente con lo que lo dijo el doctor Lucius, pues nosotros nos fuimos con una asistencia ventricular, que es lo que también nosotros tenemos acá, el balón de contrapulsaciones, en el cual pues ante la magnitud y las lesiones que encontramos, decidimos colocárselo, porque la paciente venía primero con dolor precordial y con tensiones arteriales limítrofes, y tenía el infradesnivel que tenía en el electro. Bueno, aquí ya por la vía derecha y con el balón puesto, decidimos canular ya el ostium como tal. Ya evidenciamos una lesión crítica del ostium, de todo el tronco de la coronaria izquierda, con compromiso de los ostium de circunfleja y de descendente anterior. Decidimos ir con un catéter 7 Friends, un JL3 con ASA 5. Pues aquí atravesamos las lesiones, el del side branch y el main branch, con unas guías 0.14 o cuerdas BMW. Decidimos colocarle el iBus, que las imágenes del iBus se las voy a quedar debiendo porque se nos perdió en el procesador. Así que, pero bueno, acá lo vemos. Como ya nos explicó el doctor Lucius, pues evidentemente esto tenemos que es una lesión A mayúscula, B mayúscula y C minúscula, por lo que la circunfleja era menor de 2.5. Bueno, decidimos hacer una predilatación, en el cual usamos un balón de 3.12 en la DA y 2.5 por 15 en la circunfleja. Como ustedes pueden ver, nos hizo semilla de melón o watermelon, como le decimos acá, en la lesión de la circunfleja. Acá vemos cómo ya posterior a esto tenemos una dilatación de las lesiones.
Acá decidimos nuevamente hacerle el IBUS para tomar las mediciones y pues decidimos irnos con la técnica del Decacroche, con una técnica de 2 stem, en el cual colocamos un stem de 2,75 por 15 en el side branch, colocamos para hacer el balón del 3.0 en el main branch, y posterior a esto hicimos el crash con un balón no complaciente de 4.0 por 15. Bueno, acá tenemos ya la colocación del stem del main branch, que usamos un stem de 3.5 por 20 para tratar de cubrir la mayor parte de la lesión del tronco y también de la descendencia anterior. Aquí vemos que lo inflamos a 20 atmósferas y como ustedes ven, aquí tenemos el primer pot en el cual lo hicimos con el mismo balón que teníamos no complaciente de 4.0 por 15. Teníamos este resultado, así que decidimos hacer nuevamente el segundo kissing con el balón de 3.5 que teníamos por 21 y el balón de 3.0 por 12. Y finalmente hicimos el pot final con el balón no complaciente. Ustedes nos dirán que está un poco largo, pero pues ya como está en la aorta no le vimos problema y teníamos cubierto todo el tronco, así que eso. Acá tenemos el control. Y esto es lo que nos mostró el IBUS, que nos mostró una lesión con hiperplasia endotelial severa del tronco que se extiende hasta la unión aortostial. En la descendente anterior, en su expresión, una lesión crítica, al igual que en el ostión de la circunfleja. Y nos sirve también para medir el tamaño de la descendente anterior próxima, que era de 3,5, el de la CX 2,5 y el tronco de 4 milímetros. Y nos mostró al final que tenía una adecuada espación con una buena posición de los stents sin evidencia de disección ni proximales ni distales, y un excelente área luminal de ambas de las 3 arterias. Andrés, una pregunta, ¿pudiste medir los MLAs de cómo estaba el MLA de arriba del polígono de confluencia y todo? Acuérdate que eso es es el predictor más importante de restenosis futura, pues según el estudio Excel. Claro, por eso lo que nosotros le hicimos la medición y nos da básicamente en el tronco casi 8 milímetros, y en la rama, en la descendente anterior, nos daba casi 6. Mira, desafortunadamente el equipo se actualizó. Nosotros tenemos un ultrasonido de Boston Scientific y el de alta resolución de 60 MHz. Y a pesar... No se oye, doctor Escobar, ¿no? Le digo recuperarlos porque es muy importante tenerlos. Pero sí, hacemos un pullback mecánico en todos los pacientes y se hacen las medidas estándares tratando de seguir un protocolo lo más consistente posible para poder obtener pues, los beneficios de la herramienta. Como había comentado ahora, no es el hecho de usar el IBUS, es el hecho de utilizar coherentemente la información que se obtiene con el IBUS. El IBUS solo no hace milagros, sino poder tomar decisiones, pues por dilatar adecuadamente, y si hay cosas que hay que corregir, ¿cierto? Es interesante. Este es un caso inusual, más por la emergencia, pues el paciente venía con un infarto sin evaluación del ST, pero tenía un infranivel del ST terrible en toda la pared anterior y en todo, pues en todo el electro, con elevación en ABR, con todo, pues es un caso que nos tocó hacerlo de afán en un tronco corto. Posiblemente esto es una reestenosis traumática del catéter guía durante el B-stent, porque si ustedes ven, la reestenosis se origina en la unión aortostial
y se extiende hasta los orígenes de los dos stents que habían puesto, y realmente dentro de los stents no había restenosis, o sea, el fármaco funcionó muy bien, pero desafortunadamente se hizo mucho trauma poniendo los D-stent y hizo una restenosis crítica del tronco, y cuando le suspendieron la doble antiagregación a la señora, que porque ya estaba bien, la situación se puso pues muy maluca. La razón del balón es simplemente por eso, porque era un síndrome coronario agudo con una isquemia terrible, con una isquemia terrible. ¿Y por qué se hizo por la ingle y no por el brazo? La única razón es que como era desde la unión aortostial y estábamos por vía radial derecha, yo creo que es más fácil utilizar un catéter JL que se puede haber hecho por vía radial izquierda, pero porque es menos agresivo al entrar al ostium, uno lo puede manipular más fácil. O sea, dejar el catéter flotando en la aorta, que un BL que se clava más, o que un Icari o cualquier otro, pues yo soy de la vieja guardia y me siento muy cómodo manejando el catéter, y lo podemos hacer manteniéndolo alejado del ostium. Con un JL4 es un catéter excelente para mi juicio de manejar fácilmente y no obstruir el ostium. Esa es la única razón, pues, ¿no es cierto? Hay una técnica La información de los diámetros es muy importante, pues, sí. es muy, muy importante. Carlos, una pregunta. Dale. Perdón, hay un concepto muy bonito que yo creo que en los últimos años el EBC ha venido en la clasificación de más sedimentando, y es que la técnica del SKS y la técnica del B-stent son técnicas que no tienen un sustento en la evidencia y generan estas catástrofes como la que presentó este paciente. La única opción de hacer un SKS posiblemente es una estrategia de salvamento para posteriormente mandar el paciente a una revascularización y ganar tiempo. Ese es un mensaje que quería dar, y la resolución del caso me parece fantástica, hombre, también. Sí, adicional a eso, Mauro, yo opino, por ejemplo, ahí muchas veces nos enfrentamos a las lesiones ostiales de la DA, solo la DA. Y entra la duda de si ponemos el stent ostial o hacemos un crossover, ¿sí? Y es claro que es mejor hacer el crossover, ¿sí? Cruzar y enjaular la circunfleja le va mucho mejor que poner un stent ostial en la DA. Ya hay 2 estudios que muestran eso, ¿sí? Entonces, a veces uno por hacerlo simple es peor lo que uno cree que es simple, y lo complejo que es atravesar todo el tronco y enjaular la circunfleja puede ser lo que va mejor. Y obviamente eso, como dice Lucio, viene con la confianza y la experticia del grupo, y el poder saberse todas estas técnicas, la optimización proximal, saber si toca o no recruzar, pero digamos que eso es una cosa importante y nos enfrentamos mucho a esos escenarios. Hay otra cosa muy interesante, Libardo, y es la técnica de floating wire o la técnica de CEPAL, que fue pues descrita ampliamente por el grupo de Corea y de Singapur, que es básicamente dejar una guía flotando en la aorta para que de esa manera, como decía el doctor Escobar, no haga interacción el guía y no se meta el guía y empieza a aplastar el stent que uno está logrando optimizar en el ostium. Entonces, tener la guía flotando, tener una guía flotando en la aorta y la otra adentro en la coronaria, ayuda como a estabilizar el catéter, que no interaccione, que ese es un punto muy importante de distorsión longitudinal del stent. Muy buen caso. Bueno. Doctor Luis, ¿usted haría algo diferente en este caso? Me parece, no lo hubiera hecho la técnica inicial, salvo que haya sido una urgencia, porque sabemos que termina así con esto, ¿no? Y teniendo 53 años y diabetes, a veces hubiera pensado también en cirugía. Pero bueno. Absoluto, pues es una paciente que... Pero es un paciente que viene en una urgencia y es otro escenario, y creo que la resolución del caso fue muy buena y me parece que quedó impecable. Y creo que
que es una demostración de cómo uno puede resolver algo muy complejo en un paciente joven, con una técnica previa que por ahí no es la óptima, pero que sabemos que terminan de esta forma. Pero siendo diabético con 53 años, si hubieran estado los stent previos restenosados, lo mando a cirugía sin duda. Le pongo un balón, freno y lo mando a cirugía. En este caso, uno le puede dar una oportunidad más. Sobre todo si no tiene un buen equipo quirúrgico. La razón por la cual se hizo percutáneo, pues sin parar o pedir consentimientos o hard team, es porque la situación de la paciente clínicamente en la sala estaba muy maluca, pues vino con un síndrome coronario agudo, con el electro es pavoroso, era pavoroso, pues, y le habían dado ya cargas de clopidogrel en urgencias, lo cual yo no sé pues qué hacen en sus centros. Aquí el clopidogrel y el ticagrelor es el similar al collar de ajos para Drácula. Nosotros lo que hacemos, Andrés, en mi centro, es a este tipo de paciente, 53 años, que uno piensa con supra-NABR que tiene el tronco, bueno, no darle nada, y si le tengo que dar algo, o le doy prasugrel o le doy ticagrelor en sala. Y si lo quiero mandar a cirugía, ya lo tengo para mandarlo inmediato. Eso es lo que hacemos nosotros. Entonces, es una forma para decir, no le di nada, y si le tengo que dar algo, le doy algo que tenga acción rápida, y como el ticagrelor o prasugrel, porque tiene 53 años. Ahora, si es un octogenario, estoy seguro que le tenemos que hacer algo. Pero bueno, son formas es vida real esto. La verdad que uno aprende muchísimo de estos casos, y está buenísimo y está muy bien solucionado. Y nada, los felicito muchísimo. Yo he disfrutado mucho esta noche. Acá son las 9:30, 10 menos 20 por ahí. Y la verdad que disfruto cada evento que hacemos en Colombia, porque son discusiones que podemos estar hasta la noche, tarde, con una cerveza y un vino al lado. Pero nos falta la cerveza y el vino, ¿no? Sí, no, ya no da para más. Ante todo, muchas gracias a todos, ya en aras del tiempo, doctor Lucio, como siempre, por acompañarnos. Yo pienso que hemos visto desde bifurcación no tronco a bifurcación a tronco, y todos los truquitos que nos han enseñado y hemos aprendido con el diferente panel son súper importantes. Lo más importante es tener la experticia, saber un enfoque adecuado para que el que salga ganando siempre es el paciente, y pienso que excelente, y muchas gracias por la compañía, al doctor Lucio, que siempre nos acompaña y dedicarnos tiempo, y a los panelistas que nos acompañaron, excelentes personas, aprendimos mucho. Muchas gracias. Tengan una muy buena noche. Mil gracias. Iván. Un placer,